Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo desayuno de Foro Competencia. Hoy tenemos el honor de tener a Nicole Neme presente con nosotros para hablarnos de un tema más que interesante, que es el tema de la suscripción de organismos públicos a la libre competencia, y nos va a contar sobre la experiencia chilena. Así que, sin más introducción, Nicole, todo tuyo. Muchísimas gracias, Julián. De verdad es un placer compartir con ustedes. Es un placer estar en este foro de nuevo. Yo creo que estuve hace muchos años en Buenos Aires, cuando en esa época se hacían presenciales todavía, unos 10 años atrás. Y efectivamente traje este tema que está un poquito en la intersección del derecho a la competencia con el derecho administrativo, si ustedes quieren, el derecho constitucional, y que tiene la particularidad de que, a diferencia de una serie de otras áreas en las cuales hay estándares internacionales bien afianzados, materias de colusión, de abuso de posición dominante, de análisis de operación de concentración, en que vemos criterios que, con cambios un poquito más para arriba, un poquito más para abajo, son bastante transversales. En el caso de esta materia, es una experiencia que es más bien local y que incluso a nivel latinoamericano muestra muchas diferencias entre las distintas jurisdicciones. Por eso me pareció interesante traerlo. Y también porque, al menos en Chile, yo diría que es una de las pocas circunstancias en las cuales el derecho a la competencia se convierte en un contencioso administrativo, en el sentido que los tribunales, el tribunal que nosotros tenemos especializado de defensa de la libre competencia y la Corte Suprema, revisando las decisiones del tribunal, terminan definiendo los límites, esta vez desde la perspectiva del derecho a la competencia, de la actuación de los órganos públicos. Un tercer punto que quiero establecer es que, cuando hablo acá de sujeción de los órganos públicos a la libre competencia y quiero hacer este análisis, no estoy pensando en una empresa del Estado, no estoy pensando en un oferente de bienes y servicios tradicionales que simplemente pertenece al Estado, no. Estoy hablando de qué sucede con los órganos del Estado cuando ejercen potestades administrativas, cuando ejercen poderes de policía. Entonces, por eso la pregunta es particularmente interesante. Cuando el Estado ejerce poderes de policía a través de sus organismos administrativos, ¿está o no sujeto al derecho de la competencia y con qué límite? Y ahí viene en el fondo la discusión acerca de en qué medida y cómo el derecho a la competencia forma parte del bloque de legalidad o del bloque de juridicidad al cual se someten, entre otros, los organismos públicos y en el ejercicio de sus poderes públicos. Entonces, para no ser algo tan local, traigo una pequeña síntesis internacional que más bien confirma que esta materia no tiene un estándar unívoco a nivel de jurisdicciones comparadas, y que quizás el caso chileno, y apostaría también el caso peruano, constituyen ciertas particularidades a nivel mundial que vale la pena y parece interesante mirar. Esta idea, la verdad, me la dio el profesor Kovacic a propósito de un desayuno que tuvimos y en que estuvimos conversando de este tema, y me dijo: oye, pero esto que hay en Chile es muy particular y sería importante que se conociera más, porque en Estados Unidos al menos no se ve de la misma manera. Entonces, la gran pregunta que queremos hacernos es si existe un estándar en derecho comparado. Les adelanté la respuesta simplemente porque creo que es más o menos intuitiva, pero ahora veamos por qué llegamos a esta respuesta. Entonces, partamos por la Unión Europea, que tiene la noción de undertaking, como ustedes bien saben, como sujeto en el fondo pasivo de la normativa de libre competencia. Acá agradezco a Alice Colombet, que es una pasante que tenemos en este minuto en nuestro estudio, que me apoyó en la investigación comparada. Entonces, ¿qué pasa con esta noción de undertaking? Claro, no distingue estrictamente si es una persona natural, jurídica, pública, privada, con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, empresa, asociación, cooperativa. Por lo tanto, uno a priori pensaría que están sujetos todo tipo de agentes jurídico. El punto, eso sí, es que plantea las jurisprudencias del caso Hofner del año 91 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tiene que realizar una actividad económica. Entonces, toda la jurisprudencia europea se ha centrado en definir si el órgano público, porque de eso estamos hablando acá, está o no realizando una actividad económica cuando está desarrollando aquello que se analiza bajo esta perspectiva. Entonces, ¿qué dice el caso Hofner? No existe una excepción de competencia particular a favor de las entidades públicas per se. O sea, como principio, el hecho de que usted sea una entidad pública no le exime del sistema de competencia europeo. Que tenga un carácter público, que esté sujeto al control del Estado, no le exime. La pregunta del millón, como diríamos en Chile, es: ¿usted ejerce o no una actividad económica? Y claro, esto que parece muy obvio, en la vida real tiene matices que son bien interesantes. Entonces, a propósito de eso, ha habido bastantes discusiones. Bueno, ¿cuándo los organismos públicos ejercen o no actividades económicas que son susceptibles de escrutinio antitrust, en definitiva? El mismo caso Hofner plantea que la colocación, por ejemplo, de empleo por parte de una oficina federal de empleo en Alemania sí es una actividad económica. O sea, en este caso, era una agencia del Estado que colocaba en el fondo búsquedas de empleo,
que en ese sentido su función, si bien era un ente estatal, estaba dirigido a lo económico, sí estaba sujeto al escrutinio de libre competencia. Y como esto es un caso, digamos, son casos grises, la situación de los servicios sociales hace muy preclara esa distinción. Porque en el caso de los servicios sociales, en definitiva, y esto está, digamos, uno lo puede derivar a partir de dos casos, el caso Federación Francesa Sociedad de Seguro y el caso Busepis, ambos que discuten servicios sociales, pero ahí se hace la distinción. Por ejemplo, dicen, si se gestiona un sistema de seguro complementario de vejez de carácter opcional basado en el principio de capitalización, será el caso como de nuestras AFPs en Chile. O sea, si se gestionan pensiones, pero en el mercado, usted sí está sujeto a las normas de competencia. En cambio, si usted gestiona el servicio público de seguridad social basado en la solidaridad nacional y desprevista todo propósito lucrativo, eso queda fuera. Esa fue un poco la interpretación que se dio en Europa. Y ahí queda claro entonces, al menos en la jurisprudencia europea, y esto lo distingue del caso chileno que voy a comentar más adelante, es que no está sujeto a contrario sensu, a un control de derecho de la competencia de la actividad propiamente de policía. Y acá hay tres ejemplos interesantes: la actividad de control de contaminación, en el caso de Puerto de Génova, la prerrogativa de control de la navegación aérea y vigilancia del espacio aéreo, la prerrogativa para almacenar en una base de datos la información que ciertas empresas deben comunicar por parte de un ente público. Esos tres: control de la contaminación, control del tráfico aéreo, control de los datos por una agencia de datos, son actividades puramente públicas en ejercicio de funciones administrativas que dan fuera del sistema de libre competencia a nivel comunitario. Algunas aplicaciones más particulares, algunos países de Europa, no digo comunitario ya porque incluyo el Reino Unido, en Francia y en Reino Unido. En el caso francés, por ejemplo, se reiteró, en este caso por el Consejo de Estado francés, que en el fondo es la autoridad superior en temas de, digamos, de control administrativo, confirmó que conceptualmente las autoridades públicas están sujetas a el sistema de competencia, incluso cuando se trata de convenios de delegación de servicio público. O sea, acá sí estamos hablando de servicio público. Sin embargo, y ahí está este fallo de Société de Bâtonneuve, que es muy claro, que dice: en el ámbito de la policía administrativa, el juez administrativo puede ejercer en principio un control sobre los actos de la administración que generen una distorsión a la competencia, del mismo modo que controla otras dimensiones del servicio público, como el respeto de la igualdad en relación a los derechos de los usuarios. O sea, esta decisión sí indica que el sistema de libre competencia es parte del bloque de legalidad, que obliga, por lo tanto, a todos los entes, incluso a los entes estatales. Sin embargo, la particularidad del caso francés, que lo diferencia del caso chileno, es que la aplicación práctica que a eso le da la justicia administrativa hace que en la práctica no existan precedentes, digamos, entre comillas, de sanción a una autoridad pública por infringir la libre competencia, porque en la práctica se exige que esta actuación en el ámbito del dominio público, por ejemplo, coloque automáticamente a una persona en situación de abuso de posición dominante. Dicho de otra manera, no es una mirada estructural. No se sancionaría a la autoridad pública si establece estructuras de mercado imperfectas o si levanta barreras de entrada, o incluso si facilita o permite conceptualmente que un tercero abuse de una posición. No, la causalidad tiene que ser directa. Para que sea sancionado, tiene que poner inmediatamente al agente económico en posición de violar la competencia. Llámese abuso de posición dominante, llámese acuerdo colusorio, práctica concertada, etc. Y claro, es muy difícil que en la práctica se dé ese nivel de causalidad, lo que hace que el concepto de que el bloque de legalidad incluye el sistema de libre competencia se confirma en lo conceptual, pero pasa a tener pocas aplicaciones prácticas en la realidad. Y eso, adelanto, lo diferencia el caso chileno. En el Reino Unido, si tomamos decisiones recientes del CAT, del 2020, por ejemplo, en Creative Scotland, lo que plantea, si lo traemos al lenguaje de nuestro derecho, digamos, es que cuando la entidad pública ejerce una función pública especial reglada por una normativa de derecho público, el Tribunal de Competencia se considera incompetente. Dicho de otra manera, no entra, y en ese sentido yo diría que la mirada inglesa en lo conceptual es más restrictiva que la francesa, no entra a considerar que el sistema de competencia pasa a ser una materia bajo la cual se supervise la actuación reglada de un ente administrativo o de un ente del Estado, lo que demuestra los matices en distintas jurisdicciones en la aplicación de esta mirada.
En Estados Unidos, en cambio, yo diría que prima el principio de deferencia a las regulaciones estatales. Este es está la famosa doctrina Parker, desde el año 43, que es la doctrina de la inmunidad de la acción estatal. ¿Y qué indica esta doctrina? Que básicamente si hay una política pública, una política estatal claramente establecida, uno, y dos, aunque tenga efectos económicos, si son previsibles estos efectos, o sea, digamos, si el sistema jurídico decide la dictación de una normativa con efectos anticompetitivos, que es algo que se conozca desde el inicio, no se puede considerar bajo esa lógica que, digamos, hay una inmunidad bajo esa lógica respecto de esta normativa desde la perspectiva de competencia. Dicho de otra manera, el sistema de competencia no puede venir a interferir y alterar la ejecutabilidad de esa normativa específica porque hay deferencia a la dictación de normas, aunque estas normas afecten a la libre competencia. O sea, el legislador en el fondo tiene derecho a alterar la normativa de libre competencia, uno diría contrario sensu, no es parte del bloque constitucional, por decirlo de alguna manera, del orden público constitucional, sino que es una cuestión legal que una ley especial sectorial puede venir a restringir. Y esto también se aplica a las entidades y a los actores estatales y no estatales, se actúan en base a una política pública claramente articulada que tiene una supervisión activa por parte del Estado. Aplicaciones de esta, bueno, efectivamente, el mismo caso Parker es un caso en el cual una normativa californiana restringía la competencia en precios de ciertos productores. Brown, que era un productor de pasas, impugna esta ley alegando en el fondo que afecta a la competencia y se plantea en ese caso la solución, más bien, más que establecer la premisa o no, se fija la doctrina Parker y al mismo tiempo se dice, mire, no hay un conflicto entre la normativa estadual y la normativa federal que proteger, por lo tanto, bajo esa lógica, dice que los estados tienen la autoridad para regular los asuntos locales, siempre que no obstaculicen el comercio interestatal, entonces la solución más bien se da en la lógica de lo federal versus lo estadual, pero queda la doctrina Parker redactada como precedente a futuro. Y esto tiene algunas aplicaciones, por ejemplo, en Georgia se aprueba la compra de un último hospital que lleva en el fondo en la práctica un monopolio, la FTC en el fondo presenta una demanda a ese respecto, y la Corte Suprema indica que en este caso no había una normativa que tenga una intención clara de contemplar un efecto en el fondo contrario a la competencia, por lo tanto no hay una inmunidad previa, y desde esa perspectiva sí rige la normativa de competencia que no permite la monopolización, pero es porque en realidad la excepción, en el sentido de que existe una norma clara que altere la libre competencia o la competencia dictada por el legislador, no existe en este caso. Y hay otras aplicaciones que las voy a dejar en la lámina para no alargarme en este punto. Finalmente, en América Latina, esto puede ser mucho más detallado y la verdad es que no quise hacerlo para que dejemos precisamente la conversación con ustedes y ustedes van a saber de sus jurisdicciones locales mucho más que yo y ahí prefiero escucharlos yo a ustedes. Pero lo que he visto es que en América Latina hay dos tipos de mirada. Una mirada más como la de México y la de Brasil, en que esta intersección entre la competencia y las facultades de los órganos del Estado en industrias reguladas se da más en la lógica de la advocacy. Esto del sistema de libre competencia permite opinar para que, por ejemplo, los procedimientos de concesiones, licitaciones en México sean acordes a la competencia, y así lo pueden determinar leyes o acuerdos o decretos, o sea, esta advocacy del sistema de competencia a la regulación sectorial, y en el caso de Brasil, en que el CADE ha colaborado efectivamente con organismos públicos para diseñar políticas regulatorias procompetitivas. El caso peruano, en cambio, parece estar más alineado a la mirada chilena, en el sentido que, por un lado, la normativa de competencia establece que las entidades de derecho público, incluidas las estatales, con o sin fines de lucro, están sujetas a la libre competencia, aunque es cierto que en esta parte es cuando ofertan o demandan bienes o servicios, o sea, esto no sería una excepción a la regla general. Lo que sí es más particular, digamos, del sistema peruano y muy interesante es el decreto del INDECOPI para eliminar barreras burocráticas impuestas a entidades públicas que dificultan el acceso o permanencia del mercado. O sea, Indecopi tiene un rol en identificar aquello que se denomina barreras burocráticas, tanto las de requerimiento que imponen costos desproporcionados para cumplir, o las de impedimento que son costos para operar con normalidad. Y un estudio del SECO muy interesante, que hasta Felipe Irarrázaval, así que aprovecho a agradecer todo el material maravilloso que nos provee el SECO día a día. Un estudio reciente del SECO muestra que Indecopi en el 21 eliminó más de 5.800 barreras burocráticas. O sea, esto es algo que funciona en el día a día y que funciona intensamente. Voy al caso chileno entonces. Este caso chileno lo trabajé a propósito de un paper, aprovecho también de hacer un homenaje público, yo sé que Felipe lo va a compartir, un paper que escribí a propósito de un libro homenaje que estamos sacando en la Universidad de Chile para el profesor Jorge Streeter, gran maestro
de todos quienes nos dedicamos, o gran parte de quienes nos dedicamos a competencia en Chile, probablemente la primera persona que desarrolló el área en el país, así que aprovecho de hacerle este homenaje público al profesor Jorge Streeter. ¿Cuál es la particularidad del caso chileno? La particularidad del caso chileno es que efectivamente la mirada ha sido, en este aspecto y en su aplicación, que el sistema de libre competencia, como le llamamos en Chile, forma parte del bloque de legalidad que obliga a todo ente público, incluso no podría decir, forma parte del orden público constitucional. O sea, la interpretación que se ha hecho es que desde el momento que nuestra Constitución garantía la libertad económica, sin perjuicio de su regulación por las leyes, una de aquellas leyes que regula la libertad económica, pero estableciendo la premisa del libre mercado y el funcionamiento de los mercados, es el sistema de libre competencia. Y esto es algo que en Chile existe desde antiguo. Hoy día existe el Tribunal de la Libre Competencia, Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, como tribunal especial, jurisdiccional, que resuelve los temas de competencia, pero es el sucesor de la antigua Comisión Resolutiva. Y esta doctrina proviene incluso desde la Comisión Resolutiva desde los años 70 en Chile, o sea, una doctrina que ha cumplido 50 años. Es una doctrina que tiene una madurez, por decirlo de alguna manera, importante. Entonces, ¿qué ha dicho el sistema chileno de libre competencia? Dice, mire, los actos administrativos pueden interferir los mercados. Los actos administrativos pueden levantar barreras de entrada y salida, pueden asignar insumos esenciales de manera inadecuada, pueden crear incentivos para el abuso de posición dominante o la colusión, pueden facilitar una competencia desleal. Y el tribunal ha sintetizado muy bien por qué en el sistema chileno estas actuaciones administrativas están sujetas al derecho de la competencia. Dice el tribunal en una sentencia del año 2000, en lo que hace los actos de autoridad, cuando estos están dirigidos a la consecución de fines de políticas públicas. Acá deja claro que no estamos hablando de empresas del Estado, estamos hablando de labores de policía, por medio de la asignación o de la asignación de recursos, puede ser por medio de la asignación de recursos, de la imposición de gravámenes, del desarrollo de proceso competitivo en uno o más mercados, pueden ser conocidos o juzgados por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, con el objeto de establecer si las restricciones a la competencia que tales actos de autoridad pudiesen entrañar, son susceptibles de sanción conforme a nuestra Ley de Defensa de la Libre Competencia, que es el Decreto Ley 211. Cuando hable de Decreto Ley 211 en adelante, es nuestra Ley de Libre Competencia. Por lo tanto, los actos de autoridad como tales están sujetos al escrutinio del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en la medida que afecten actual o potencialmente los mercados. Y entonces, lo que resulta interesante desde que se creó el tribunal, yo les decía, la comisión resolutiva existió desde el año 1973, el tribunal se creó el año 2004, entró en vigencia el 2005, o sea, ya tenemos 20 años, el aniversario de este año, de actuación del tribunal, ha ido definiendo cuándo y cómo los entes del Estado están sujetos en su acto administrativo al sistema de libre competencia. Pero esta definición es algo que ha sido muy interesante, ha sufrido vaivenes en la lógica del control que la Corte Suprema hace de las decisiones del tribunal. Dicho de otra manera, tenemos un tribunal general, especialista, perdón, en libre competencia, compuesto por abogados, abogadas y economistas, y tenemos a su vez un tribunal generalista, que es la Corte Suprema, y el control que la Corte Suprema ha ido haciendo de las decisiones del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el TDLC, han ido definiendo los límites de cómo el sistema de libre competencia puede actuar o jugar en cuanto a la sujeción de los órganos públicos a dicha normativa. Por lo tanto, ese estándar, eso es parte de las conclusiones del paper, ha tenido vaivenes y sigue en evolución. Es difícil establecer una jurisprudencia tan fina porque los casos son muy diferentes los unos de los otros, lo que hace un poquito difícil encontrar casos homogéneos a partir de los cuales sacar doctrina homogénea. Y también hay bastantes tensiones que subsisten, y eso también es como de caso de libro que refleja las tensiones entre un tribunal especial y un revisor generalista. ¿Hay diferencia? ¿No hay diferencia? ¿Hasta qué nivel? ¿Cuál es el rol de la Corte homogeneizando jurisprudencia? O sea, hay tensiones entre la mirada técnica del tribunal especial y la mirada más generalista de la Corte Suprema. Entonces, yo podría dibujar dos etapas a grandes rasgos en la actuación del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia en esta materia. Una primera etapa desde que se crea hasta el año 2009, que es el famoso caso Hack, que les voy a comentar, en que uno diría, el tribunal adquiere una interpretación extensiva, o sea, interpreta con bastante extensión que los órganos administrativos están sujetos al sistema de competencia en el ejercicio de su conducta administrativa, aun cuando actúen dentro del ámbito de su competencia. Esto lo dice expresamente el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, es un órgano administrativo actuando dentro del ámbito de su competencia, igual
como parte del bloque de legalidad, transversalmente está obligado por el sistema de libre competencia. Y por otro lado, hay una segunda etapa, que parte del 2009 hasta la actualidad, en que la Corte Suprema ha fijado límite a esta mirada tan general o tan radical, diría uno, inicial del tribunal. Entonces, esta primera etapa, del 2004 al 2009, el tribunal asumió y falló y decidió incluso en procesos contenciosos. En Chile el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia desarrolla procedimientos contenciosos aunque impone sanciones, constata infracciones, impone sanciones. Algunos de estos procedimientos son iniciados por particulares y otros por el persecutor público, que es la Fiscalía Nacional Económica, y también conoce esta materia en procedimientos no contenciosos o de consulta. En ambos, el contencioso, el caso más radical, diría uno, de intervención judicial de libre competencia en las actuaciones del Estado, en eso asumió una amplia sujeción de los órganos públicos a la libre competencia. Por ejemplo, la sentencia 11, que es una de las primeras sentencias que dicta el tribunal, está diciendo que guarde mi idioma, lo voy a hacer al tiro por si hay alguien que está traduciendo acá. Entonces, ¿qué dice el tribunal? El 2011, en una de sus primeras decisiones, dice: este tribunal se considera competente para conocer las actuaciones de la autoridad que infrinjan o puedan infringir las normas que protegen la libre competencia, aun cuando hayan sido efectuadas sin exceder sus atribuciones legales, pues estas tienen el límite de respetar las normas de orden público económico contenidas en dicho cuerpo legal en la ley de libre competencia. Dicho de otra manera, en este caso el tribunal indica que el sistema de libre competencia es una normativa de orden público económico, que forma parte del principio de juridicidad o del bloque de legalidad que se aplica a todo órgano público, incluso actuando dentro del ámbito de sus competencias, y que son leyes reguladoras de la libertad económica con derivación constitucional. Y a partir de ahí, el tribunal, incluso la Corte Suprema en aquella época, intervienen fuertemente en las funciones de órganos públicos, incorporando criterios de libre competencia. El caso emblemático es el caso 3G. Sabemos todos que hoy día ya estamos en 5G, esta es la prehistoria de las telecomunicaciones a estas alturas que funcionan tan rápido, pero el caso 3G, apenas 17 años atrás, en dos palabras, la Autoridad de Telecomunicaciones consulta las bases de licitación de este caso, pidiendo resguardos de libre competencia. El tribunal en esa época un poquito más tímido sobre este punto en particular, respondiendo a una particularidad del caso, indica: mire, la ley de telecomunicaciones no me permite interferir, no me permite intervenir, y por lo tanto establece resguardos, pero no aquel resguardo más intrusivo que era fijar límites a la tenencia de espectro radioeléctrico por cada uno de los oferentes de telefonía 3G, que eran 4 incumbentes a la fecha. Esto llega a la Corte Suprema, y en aquella oportunidad la Corte Suprema revoca la decisión del tribunal, dice todo esto que estamos diciendo la Corte Suprema, que el sistema de libre competencia es de orden público, se aplica a todos los órganos del Estado, etcétera, y la Corte Suprema fija límites máximos a la tenencia de espectro por cada oferente de telefonía móvil en Chile, que incluso años después interpreta aún vigentes para una asignación de espectro de 700 megas, que además con eso se discute incluso el efecto relativo a las sentencias. O sea, es la época de alta intromisión de la Corte Suprema en Chile, pero ahí queda asentado al principio. Nosotros dijimos en esa época, el 2008, wow, o sea, realmente el hecho de que el sistema de libre competencia digamos, se superpone a las facultades de los órganos administrativos es fuerte, tanto así que el sistema de libre competencia puede imponer límites a la tenencia de espectro y puede, por lo tanto, incorporar elementos, y esta es la parte de los órganos públicos, nuevos de competencia a las bases de licitación de la autoridad, con el objeto de remover barreras de entrada, por ejemplo, o evitar riesgos de acaparamiento o evitar riesgos de abuso o coordinación. Esto parte de la etapa de sujeción amplia. Ahora pasa que, como pasa en todos nuestros países de Latinoamérica, cambia la composición de la Corte Suprema, no tenemos los precedentes con Estados Unidos, la doctrina Parker, cambia la composición de la Corte Suprema, cambia la mirada, y por lo tanto esto que a nosotros nos tenía como con una mirada muy amplia el 2018, el 2008 digo, cambia fuertemente en adelante. Y ahí viene, a partir del 2009 entonces, esta segunda etapa, en que entonces el tribunal, digamos, con 3G, dicho en simples entusiasmo, y dice: ah, bueno, si la Corte Suprema me lo dijo, yo voy a empezar a intervenir en las actuaciones del órgano del Estado, imponiéndoles criterio de libre competencia, muy obediente al tribunal, y paradójicamente la Corte Suprema empieza a ver que quizás al tribunal se le pasa la mano eventualmente y empieza a poner restricciones. Y acá voy a explicar rápido, para no pasarme de los 40 minutos que me dio Julián, 3 tipos de restricciones que todas ellas, cada una de ellas hace reflexionar sobre los límites entre competencia al final y regulación de industrias reguladas, valga la redundancia.
El caso Hack es la Junta Aeronáutica Civil. Es la junta que, por lo tanto, define las reglas del juego para asignar frecuencias aeronáuticas, ya no espectro radioeléctrico, como en el caso 3G, sino que frecuencias aeronáuticas, pero que tienen en común que son recursos escasos, bienes nacionales de uso público que asigna el Estado. Entonces, en este criterio, la Junta Aeronáutica Civil le plantea al tribunal una consulta y dice, mire, tengo que asignar frecuencia aeronáutica, la TAM es el actor dominante en Chile, ¿acaso tengo que restringir la participación de la TAM en estas licitaciones, al igual como usted restringió la tenencia de espectro de las empresas de telecomunicaciones en el caso 3G? Y el tribunal dice, sí, la verdad es que sí, y ordena a la JAC incorporar en su base de licitación restricciones a la adjudicación de frecuencia a los incumbentes y por lo tanto remover barreras de entrada y facilitar la entrada. Y esto es muy interesante, porque cuando esto llega a la Corte Suprema, un año después que el caso 3G, la Corte Suprema lo revoca, pero la Corte Suprema lo revoca en función de un argumento jurídico, porque la Corte Suprema hace la siguiente distinción, esto a nivel doctrinario se fue estudiando después, pero dice, mire, honorable tribunal, de la libre competencia, tenemos un problema. La JAC tiene una ley sectorial que le impone una obligación reglada, y esa obligación reglada es que la JAC está obligada a asignar los concursos de frecuencia aeronáutica al que ofrezca un mayor pago. Y por lo tanto no puede, porque de lo contrario violaría su propia legislación sectorial, que tiene un rango legal, incorporar otros criterios que la ley no contempla, o el reglamento de ejecución de esa ley. Y por lo tanto, el principio que establece la Corte Suprema y es un principio interesante para más adelante, cuando y es parecido un poco a lo que decía la autoridad británica en el caso que citaba antes, cuando la autoridad está sometida a una potestad legal reglada, esto es detallada, esto es que le impone una obligación, no una discrecionalidad reglada, obligatoria, el sistema de libre competencia no puede venir a modificar lo que esa normativa le obliga, porque ahí lo llevaría a violar desde esa perspectiva el principio de juridicidad al ente público. ¿Y ahí qué le cabe al sistema de libre competencia? Solo la advocacy. Solo le cabe sugerir cambios a la ley, sugerir cambios a la normativa prospectivamente, que el sistema que el sistema legislativo podrá o no acoger, pero no le compete interferir en cómo se aplica esta norma. Entonces, a partir del caso Hack, de alguna manera, el tribunal dijo, ok, ajusto mis decisiones y en adelante voy a argumentar que yo no voy a intervenir imponiendo restricciones de libre competencia, ni en un contencioso, ni en un no contencioso, cuando los actos administrativos que me someten han sido dictados en ejercicio de una potestad reglada. Ya que hay varios presentes, plantas de revisión técnica, casos cuotas de pesca, caso casino, no el caso casino colusión, otro caso casino, en los cuales el tribunal dice, mire, acá yo no me involucro en potestades de regla, y esto genera bastante certeza jurídica en adelante. Entonces, en esos casos lo que el tribunal hace en ocasiones es sugerir la modificación de las normas pertinentes en lógica de advocacy, pero no interferir, ni menos sancionar, ni obligar al ente público a ajustar su comportamiento a la libre competencia. Eso entonces quedó más o menos zanjado por la conversación, digamos, jurisprudencial con la Corte Suprema. En segundo lugar, tenemos el caso de las licitaciones, que vimos que en el caso mexicano, en el caso brasileño también hay cierta interacción. Cuando ya no se trata, la licitación es un caso no tan claro, digamos, de actuación de policía, pero es un caso en el cual el Estado ejerce una función pública y de alguna manera diseña, define mercados. Y en este caso, también la Corte Suprema ha ido fijando ciertos límites muy propios del derecho chileno, así que en esto no me voy a alargar tanto, pero lo que pasó es que el registro civil había abierto una licitación para hacer pasaportes y registros de identidad, y el tribunal recibió al respecto una acción jurisdiccional y exige la modificación de la asignación de esa licitación porque considera que la asignación se hizo discriminatoriamente y que por lo tanto se afectó la competencia en la licitación. Dicho de otra manera, el tribunal tradujo en lenguaje de libre competencia la discusión administrativa de igualdad de reglas en la aplicación de las bases de licitación en una licitación administrativa. Y lo traduce en lenguaje de libre competencia diciendo esto genera una discriminación en el mercado y por lo tanto afecta a la competencia. La Corte Suprema revoca esto diciendo, no señor tribunal, la adjudicación de licitaciones, por más que las licitaciones sean actos de autoridad, son de competencia exclusiva de otro tribunal especial que tenemos en Chile, que es el Tribunal de Contratación Pública.
Y esto define que a partir de ahí el tribunal también acoge la mirada de la Corte Suprema y empieza a declararse incompetente respecto de la asignación de bases de licitación, o sea, interesados en el mercado, etcétera, y fija las reglas de esas bases de licitación. ¿Por qué digo que es una recomendación más fuerte que una recomendación? Porque el tribunal indica, mira, estas son las condiciones bajo las cuales estas bases de licitación no afectan la libre competencia. ¿Qué pasa si el órgano del Estado no cumple con lo recomendado por el tribunal? Eso puede dar lugar a un nuevo proceso en virtud del cual se acuse una infracción a la libre competencia, ya por el hecho de haber, en el fondo, incumplido las condiciones establecidas por el tribunal respecto a este acto administrativo. Eso pasó en un caso que se llama el caso Cenabás, que es en el fondo una central que compra medicamentos y elementos medicinales para hospitales públicos en Chile, en que el Tribunal y la Corte Suprema luego ordenaron que las bases de licitación cumplieran con ciertos requisitos, que Cenabás no cumplió, se por lo tanto presentó una nueva acción contra Cenabás alegando el incumplimiento de la decisión previa del tribunal y en un fallo que fue un poquito sorprendente, pero el año pasado la Corte Suprema le impuso una multa a Cenabás. Le impuso una multa a Cenabás expresamente por haber incumplido las condiciones previas que se le habían impuesto en las bases de licitación. Por lo tanto, esto que parece una recomendación, jurídicamente termina siendo una obligación desde el momento que el incumplimiento de la recomendación puede dar lugar a una acción contenciosa que termine en la imposición de multas, y esto sí, ahora pasa a ser una relación fuerte del sistema de competencia con el sistema administrativo, multas por no haberse cumplido con aquellas recomendaciones que se establecieron relativas a las bases de licitación. Ese, por lo tanto, es el caso Cenabás. Y por último, y con esto termino, nos queda el mundo de las facultades discrecionales. Yo les decía que en el caso de facultades regladas, la Corte Suprema dijo, mire, tribunal, usted no puede imponerle a un órgano administrativo violar sus facultades regladas. ¿Qué pasa si ese órgano administrativo cuenta con facultades discrecionales? Y en el ámbito de esa discreción, ¿está obligado o no a respetar el sistema de libre competencia? Acá el presente interesante que fijó un poco la línea argumental a continuación fue el caso Naviera Valdivia. En ese caso, el Ministerio Chileno de Obras Públicas y el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones lo que hicieron fue abrir un proceso licitatorio para adjudicar una concesión de transporte fluvial y una especie de puertos fluviales en el sur del país, que es muy bonito, lo pueden ir a visitar en términos turísticos, pero tiene ríos y lagos muy bonitos que requieren transporte fluvial, y una demanda contra estos ministerios y el concesionario, porque se dijo, mire, esta licitación permitió una integración vertical entre el puerto y el transporte que facilita conductas exclusorias del titular del puerto y del mayor transportista. El tribunal acoge esta demanda y plantea la modificación de estas bases y plantea, por lo tanto, la modificación de esta concesión. Y condena, por lo tanto, a estos órganos, a los ministerios, a modificar estas actuaciones también en futuras licitaciones. La Corte Suprema revisa esto y lo revoca. Pero lo interesante es que lo revoca, ya no puede hablar de potestades regladas, porque obviamente un diseño base de licitación del Ministerio tiene amplia discrecionalidad, puede permitir o no la integración vertical, por ejemplo, puede establecer condiciones tarifarias que faciliten o no el estrangulamiento de márgenes o la exclusión. Pero la Corte Suprema se va más arriba y pondera, y dice, mire, estas reglas de licitación estuvieron destinadas a permitir la continuidad y la eficiencia en el transporte, que es un servicio público, y por lo tanto, de alguna manera, no lo dice expresamente, pero eso es lo que se lee entre líneas de la Corte Suprema, prima la mirada de continuidad y servicio público por sobre la de libre competencia. Entonces, usted, tribunal, no puede obligar a los ministerios a modificar porque ellos están cumpliendo con un sentido de proporcionalidad sus reglas sectoriales que le exigen hacer primar y facilitar la continuidad del transporte y de los servicios. Entonces, este fallo deja al tribunal en una situación compleja cuando evalúa la actuación discrecional de órganos del Estado y su consistencia con la libre competencia, porque ahora lo que tiene que hacer es comparar, de alguna manera, la afectación a la libre competencia con el cumplimiento de objetivos sectoriales, ver si esto es proporcionado, meterse a analizar si el órgano del Estado está cumpliendo bien o mal sus objetivos sectoriales, es mucho más complejo. Y ha obligado al tribunal a un estándar argumentativo bastante alto para hacerse cargo de estos casos en que el órgano estatal ejerce facultades discrecionales. Esto está en los casos planta de revisión técnica, FONASA, terminal intermodal Pedro Aguirre Cerda, cuotas de pesca,
cotas de pesca está en las potestades regladas y en las discrecionales porque tenía un pedazo de lo primero y un pedazo de lo segundo, que de hecho es otra dificultad que tiene el tribunal, porque a veces una misma actuación contempla una parte de potestades regladas y otra parte de potestades discrecionales, que no es tan fácil quirúrgicamente como si fuera un cirujano cor- cortarlas o dividirlas. Entonces, en la práctica, ¿qué podría derivar uno a partir de esta jurisprudencia de Naviera Valdivia? Que el tribunal sigue interviniendo cuando existen potestades discrecionales y lo que hace es exigir la modificación del acto cuando copulativamente se cumplen con dos requisitos. Uno, se afecta a la libre competencia objetivamente, en estos términos, la rivalidad competitiva, se levantan barreras de entrada, se facilita colusión o abuso, se asignan mal recursos escasos, pero también cuando la medida es desproporcionada en función con los fines sectoriales legítimos. Y de alguna manera se deriva de esa jurisprudencia otra conclusión, que es que si el órgano de la administración del Estado cuenta con distintas alternativas igualmente válidas o igualmente viables para cumplir un objetivo sectorial, debiera preferir aquella más procompetitiva y no lo contrario. Y por lo tanto, la reflexión que esto genera es, en términos de resumen, la siguiente. En Chile, el estándar de que el órgano de la administración del Estado está sujeto a la libre competencia está conceptualmente muy asentado, desde antiguo, desde hace más de 50 años. Pero la conversación jurisprudencial entre el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y la Corte Suprema ha ido generando un ejercicio de delimitación, que está bien, porque yo creo que esto es virtuoso, porque en este caso el Tribunal General de alguna manera le ha dicho al Tribunal Especial, mira, la libre competencia no lo es todo, los que estamos acá la adoramos, digamos, somos apasionados de la libre competencia, pero no puede pasar a llevar todo el resto del sistema jurídico, entonces, ojo, si el órgano del Estado exige o ejerce, dicho de otra manera, una facultad reglada establecida en su ley sectorial, usted no puede obligarle a pretexto de la libre competencia a violar su ley sectorial, usted puede recomendar modificaciones a esa ley. Cuando hay potestades regladas sectoriales, las facultades de competencia se limitan al advocacy. Cuando hay facultades discrecionales o dictación de bases de licitación en las cuales el sistema puede intervenir preventivamente, ahí sí el sistema interviene e impone condiciones, por ejemplo, a las bases de licitación, asignación de recursos y otros, y si esas condiciones se incumplen, el sistema de libre competencia actúa después sancionando, por lo tanto, ahí sí hay una intervención fuerte. Y tres, cuando existe un ejercicio de potestades discrecionales por parte del órgano del Estado, ahí el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia tiene que hacer un ejercicio de ponderación y de equilibrio, equilibrando la proporcionalidad de la tutela del sistema de libre competencia con el cumplimiento de sus fines sectoriales por la autoridad pública en cuestión. Con la dificultad, esto un poco como el abuso de acciones jurisdiccionales que tiene la dificultad de ir a meterse a la lógica del sistema sectorial de al lado, con la dificultad y esto le exige al tribunal entonces calificar aspectos propios de la regulación sectorial que ya excede el ámbito de la libre competencia. Pero todo este ejercicio virtuoso de 50 años, lo que en Chile ha permitido decir es que dentro del bloque de legalidad está el sistema de libre competencia, que los organismos públicos deben considerar ese aspecto en su toma de decisiones, tanto así que la Fiscalía Nacional Económica dictó una guía que se llama Órganos Públicos y Libre Competencia, y cada vez más los órganos públicos firman acuerdos de colaboración con la Fiscalía Nacional Económica para ser capacitados y entender bien cómo sus conductas no afecten la libre competencia y tienen la iniciativa de presentar proyectos, bases de licitación y proyectos normativos a la mirada del tribunal para que fije condiciones ex ante. Todo lo que habla de que en la parte contenciosa, este es un contencioso administrativo especial y en evolución, en la parte no contenciosa habla de la conversación y la coordinación entre el sistema de competencia y el sistema regulatorio con distintos niveles de intrusión, desde el puro advocacy, cambié la ley, hasta le impongo condiciones a las bases y si usted no las cumpla, lo sanciono con multa, que hace de estas particularidades del sistema chileno algo digno de conversar. Y con esto termino la exposición y podemos pasar a la conversación. Buenísimo. Muchas gracias, Nicole. Muy buena la presentación. Abrimos ahora el... Pues, hay que comentar algo, o una pregunta. Tenemos entre los participantes varios representantes de distintos países, pero además hay gente que ha participado, digamos, en las agencias, digamos, de distintos países. Así que, bueno, sería bueno también escuchar eh, eh, Veo una pregunta de Carlos, si lo podemos mirar en el chat.
Dice de Carlos Casaña, dice en Paraguay se tiene el caso de la empresa estatal que opera en el rubro de distribución de combustibles, la cual distorsiona el mercado de la competencia fijando precio de venta en su red de estaciones con márgenes muy reducidos y a veces por debajo costo, por orientaciones que recibe la presidencia, por motivos políticos, etcétera. No sé si tengo que decir todos los motivos políticos acá, etcétera, lo que obliga a los competidores a igualarte al proceder o perder. La empresa estatal tiene resultados negativos, la respuesta de la presidencia es que dicha empresa no está para ganar dinero. ¿Qué hacer cuando un competidor actúa impunemente? Bueno, muy interesante la pregunta de Carlos, claro, porque combina dos cosas. En este caso, sí es una empresa estatal, o sea, es un agente económico claramente actuando en el mercado, pero que sigue lineamientos políticos. Uno podría hacer el paralelo en Chile, por ejemplo, los canales de televisión están a pérdida, la mayoría porque el avisaje está cada vez más a la baja, pero el canal estatal recibe un presupuesto de la ley de presupuesto que sus competidores no pueden recibir y por lo tanto los competidores se tienen necesariamente que financiar a través del avisaje que el canal estatal de televisión recibe por otro lado. Entonces, uno eventualmente podría plantear un caso de competencia desleal, sería un caso eventualmente asociado a ciertas ayudas públicas que pudiera darse desde la perspectiva de una competencia desleal por ventajas competitivas que los competidores no tienen. También uno podría mirarlo desde la perspectiva de estas instrucciones presidenciales, que yo no sé cuán formales son en este caso, si constan en algún tipo de normativa jurídica o no, pero si constan en una normativa jurídica, uno podría pensar que estas son normas que distorsionan la libre competencia y que por lo tanto, si son parte del bloque de legalidad paraguayo, el sistema de libre competencia se puede considerar como tal, se pudiesen discutir las mismas normas que dan instrucciones a la empresa estatal por las distorsiones a la libre competencia que generan. Dicho otro modo, se puede atacar desde la política eventualmente, dependiendo de la cultura jurisprudencial paraguaya, por supuesto, y de su sistema jurídico, o desde la perspectiva de la competencia desleal de un actor que compite con otros teniendo ventajas con las que los competidores no cuentan. Eso de manera muy, muy genérica, pero veo que hay manos levantadas, así que ahí tú das la palabra si quieres, Julián, por el Felipe, orden. vamos por orden. Muchas gracias, Nicole. Súper interesante y muy completa, digamos, tu exposición, así que te felicito. Yo, yo te quería hacer una pregunta y déjame desarrollar los supuestos de por qué te hago esta pregunta. Claramente aquí hay un tema complicado y que conecta con el bien jurídico protegido y con la interacción de las regulaciones, ¿no? Y la regulación de libre competencia, hasta qué punto, qué tan expansiva es, ¿no? En relación o cuando se topa con otras regulaciones. Y también, obviamente, y tú ya lo mencionaste, está vinculado con el principio de la legalidad, ¿no? Y con darle una cierta tranquilidad, más que espiritual, digamos, a los distintos órganos del Estado para que puedan ejecutar y cumplir lo que le ordena sus regulaciones específicas, ¿no? Ahora, lo que está claro que en el caso chileno, y yo creo que eso puede pasar también en otros países, que tenemos una institucionalidad especializada, ¿no? Que es el tribunal y que tiene una visión de túnel, digamos, orgánicamente, ¿no? Y es que es un tribunal solo dedicado a temas de libre competencia y después también tú lo mencionaste, tenemos una Corte Suprema, que es el Tribunal General, pero que a veces tiene poca memoria, digamos, en relación a los casos anteriores de lo que dijo, ¿no? También hay una cuestión del tribunal y del mundo de la libre competencia que a veces se nos olvida que es la humildad, ¿no? Y la necesidad de poder entender, por ejemplo, en temas financieros, que la quiebra de un organismo financiero es un tema sistémico, ¿no? Y que trae muchas repercusiones. Lo mismo que el regulador eléctrico, que un blackout es un evento de muchos efectos perniciosos, digamos, y que obviamente quizás ellos pueden optar por una organización que asegure calidad a un precio más alto, y eso implica o puede implicar un ordenamiento distinto. Entonces, y después tenemos nuestra norma, ¿no? El DL11. Y una norma particular, ¿no? Que es el artículo cuarto, que es un artículo antiguo, ¿no? Que es la El posibilidad, monopolio. y ahí hace una conexión claro, que dice, mira, muy bonito todo esto, dice, pero el artículo cuarto dice en sencillo, en forma campechana, dice, bueno, pero una ley igual puede establecer un monopolio, digamos, y una ley entonces puede autorizar lo que sea, ¿no? Y ahí está esta tensión de nuevo y este problema de la humildad, de que el DL11 al final del día
por muy importante que sea, digamos, para una economía de mercado, bueno, es una ley normal, digamos, que no tiene en la pirámide de Kelsen, digamos, un estatus especial, digamos, en relación a otras normas. Entonces, mi pregunta es que si tú fueras la gran legisladora en Chile, digamos, ¿no? Y que pudiese hacer reformas en la Constitución y en la ley, y teniendo en cuenta un poco toda la agua que ha pasado bajo este puente, digamos, y pensando en cuál sería como la realmente sana doctrina que resuelva esto, ¿no? Esto de los deslindes entre estas regulaciones. Mi pregunta es... ¿harías tú o tú crees que se podría hacer un cambio constitucional o legal que aclarara aún más esto de manera de dejar claro cuál es el espacio para la libre competencia, pero por otro lado también no alterar el principio de la legalidad en relación con las atribuciones de los órganos públicos que están tomando decisiones día a día en base a sus propias regulaciones sectoriales? Es una excelente pregunta y mi reacción sería que no modificaría la norma en este sentido, porque me parece muy sano que precisamente la solución sea jurisprudencial. Creo que una de las gracias que tiene nuestro sistema de libre competencia en la mayoría de las jurisdicciones es que permite soluciones jurisprudenciales tailor-made en función del caso concreto. Y es imposible establecer una especie de regla de oro ex ante sobre una interacción de una norma con la otra, digamos, la libre competencia y la norma sectorial, cuando se trata de actos administrativos particulares sin entender cuál es el acto, a qué se refiere, qué impacto tiene y la proporcionalidad del caso concreto. Por lo tanto, si yo miro la evolución jurisprudencial chilena, me parece que, bottom line, lo que hace es generar los incentivos para la prevención. Porque desde el momento que te pueden sancionar desde la perspectiva de libre competencia, ¿cuál es el incentivo virtuoso que ha generado? Es que la autoridad pública sabe que la libre competencia es algo que tiene que mirar y cuando tiene dudas va y pregunta. Y le pregunta al tribunal o a veces incluso uno podría ir mejorar quizás las facultades de la fiscalía, que no tiene muchas ganas de entrar a esto, pero a veces la fiscalía también revisa bases de licitación o alguna otra actuación administrativa. Entonces, siento que el incentivo esté puesto en la revisión ex ante y la fijación de condiciones conversa muy bien, porque no se produce una intromisión inadecuada. Se mantiene la separación de poderes, digamos, uno es un tribunal, los otros son miembros del Ejecutivo. La Corte Suprema tiene este rol que, a diferencia de otras áreas en que yo soy muy, muy crítica del rol de la Corte Suprema en Chile, creo que en esta ha sido más virtuoso de ir incorporando en el fondo la mirada general desde el derecho constitucional, el derecho civil, comercial, administrativo, y darle este pedazo de humildad, digamos, a los especialistas en libre competencia que tú bien dices, Felipe, que es tan necesaria. Por lo tanto, a mí me parece que lo bueno sería ir profundizando en la predictibilidad de las decisiones jurisprudenciales en esta materia, más que entrar a modificaciones legales constitucionales. Yo sé que en el proceso constituyente, y lo conversamos tú y yo harto, se discutió si valía la pena incorporar a la Constitución alguna norma de neutralidad competitiva para el Estado o alguna similar, pero me parece que en general en nuestro orden público económico en la forma que funciona ha sido bastante sano en estas materias. O sea, yo creo que lo que el colega nuestro de Paraguay nos plantea en Chile sí sería algo que tendría una objeción de libre competencia fuerte y uno pensaría que no se materializaría porque en Chile a la empresa del Estado se le exige, y eso sí es constitucional, eso sí es una regla constitucional, se le exige actuar exactamente bajo las mismas reglas que los privados, salvo con una ley de quórum muy alto que de manera muy justificada permite alguna excepción, pero hay una norma constitucional que exige que las empresas del Estado y las empresas privadas actúen bajo las mismas reglas. Así que bottom line, yo lo que quería es profundizar la jurisprudencia, su certeza, su predictibilidad, y creo que en eso la doctrina y quienes analizamos los fallos tenemos un rol importante en ayudar a que ese estándar suba por la vía de la crítica educada y cívica y estudiada, digamos, de nuestros precedentes. Enrique, Bueno, el doctor Raza me quitó un poco la pregunta, era súper parecida. Eh, pero añadiéndole un pelo a la sopa, el tribunal tiene que hacer una ponderación sobre la proporcionalidad del acto administrativo que persigue ciertos fines de política pública. Entonces tiene que ver si es proporcionado, si puede conseguir esos fines sin alterar el objetivo de libre competencia, y eso es tremendamente complejo. Es muy complejo porque tiene que entrar a valorar esa proporcionalidad, ¿ya? Entonces quería hacer tu opinión si no es muy exagerado que en esa
ponderación de la proporcionalidad, esto se vea en un contencioso y que puede llegar incluso a ser sancionado el órgano público porque no midió bien esa proporcionalidad y por lo tanto cerrar esa vía y dejar definitivamente el ejercicio de la proporcionalidad en un asunto no contencioso, es decir, en una consulta, en una recomendación normativa, o dejar derechamente ese ejercicio a la Fiscalía con los estudios de mercado y cerrar la puerta al contencioso porque es muy complejo. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Creo que es una pregunta muy, muy pertinente y mi sensación es que la propia jurisprudencia de la Corte Suprema indirectamente ha ido cerrando un poco la puerta al contencioso. Desde el momento que no repitió el precedente 3G en casos, bueno, 3G igual era una consulta, pero no repitió el precedente de validar una interferencia muy directa cuando hay potestades regladas y estableció un estándar muy alto de revisión en el análisis de potestades discrecionales, lo que hace que sancionar cuando estamos hablando de un tema de ponderación pasa a ser efectivamente bien susceptible de ser revocado por la Corte. Yo creo que el tribunal tiene pocos incentivos hoy día a dictar decisiones que sabe que van a ser revocadas. Y eso lleva, como decía yo, que la práctica más nutrida hoy día 90-10, ni siquiera 80-20, es en un no contencioso. Pero con la particularidad, que eso sí es interesante, que si la medida del no contencioso no se cumple por el órgano público, ahí sí nace un contencioso. Por lo tanto, es un no contencioso con dientes, por decirlo de alguna manera, porque es un no contencioso que establece recomendaciones o condiciones, como queramos llamarlas, o remedios, pero que en el fondo el órgano público debe cumplir. Entonces, el órgano público de alguna manera asume una especie de responsabilidad cuando presenta la consulta, pero más aún cuando un tercero presenta la consulta por él, que también existe el caso, que ahí se parece un poquito más a un contencioso, como el caso de Barranca. Un tercero puede presentar la consulta, el órgano público ni siquiera consultó su acto, un tercero fue y lo consultó, y ahí las condiciones que impone el tribunal son obligatorias en la práctica, por lo tanto se termina pareciendo mucho al ejercicio que sería propio de un contencioso. Pero en suma, creo que sí es bueno que esto se viabilice a través de los procedimientos no contenciosos, pero entendiendo que un procedimiento no contencioso con diente, entonces hay más que una advocacy, es más que una simple recomendación, sino que el tribunal exige que el acto administrativo tenga ciertos contenidos que si después se incumplen, se estaría incumpliendo en el fondo una sentencia, una resolución del tribunal que sentencia, y el incumplimiento de esa resolución sí da lugar a responsabilidad libre de competencia. Entonces, igual estamos en un escenario que no es tan blando, igual yo digo tiene la particularidad de ser intrusivo, porque en definitiva esas condiciones sí son exigibles. Y Senabast es el caso, digamos, más Emblemático. fuerte eso, y que la Corte Suprema sube la multa. Entonces la Corte Suprema dio la señal de, oiga, órgano del Estado, cuando le impone una condición, usted la cumple. Y yo no estoy para mirar para el lado si usted incumple, porque esto ya es una obligación, porque otro órgano, que es el tribunal, le impuso esta obligación. Gracias. Pasamos a Esteban, que ha estado de los dos lados del mostrador, porque ha estado tanto en la comisión como del lado del ente regulador que lo sufrió la comisión. Así que, Esteban, Gracias Nicole por la presentación. Tenía Gusto. dos preguntas, la primera ya la hizo Enrique en realidad, porque justamente me parece que el tema es que la defensa de la libre competencia tiene una dimensión de enforcement de una ley y una dimensión de política pública, y en tanto política pública, y ahí va mi pregunta, digamos, implica valorar objetivos de política pública que pueden estar en conflicto y que no es la autoridad de competencia quien tiene la posibilidad de valorar de sopesar esas, o ponderar esos objetivos, digamos. Y eso es potestad de quien ejerce el poder de política pública, el Estado en su función. No hablo de función empresaria, que a eso, Sí, como que por la ahí la dejamos de pregunta de lado. Carlos Pestaña, ahí hay un undertaking económico. En este caso, digamos, si hay que valorar objetivos de política pública, y eso implica algo contencioso, como llamaba. Yo me estoy metiendo en temas muy jurídicos como economista, ¿no? Pero implica valorar objetivos incluso cuando la autoridad de competencia no tiene conocimiento ni capacidades para incursionar en otras materias o en otras áreas, ¿no? Entonces, mi pregunta iba por ese lado, si vos no pensás que eso puede ser un problema. Y el segundo es,
¿esto qué implica para terceros? Porque tenemos un precedente en Argentina más, digamos, me corregirán los abogados que estamos más alineados con la State Action Defense, la doctrina Parker, digamos. Ha habido casos, digamos, y creo que ha pasado en distintos países de la región, donde el gobierno interfiere en el funcionamiento del mercado y, por ejemplo, sentaba en una mesa a las empresas y fijaba precios y les hacía o les daba instrucciones sobre política que debían cumplir. Y ha habido un caso acá en 2007, por ejemplo, yo recuerdo un caso de CARVAP, una confederación de asociaciones rurales que fueron denunciados que presentó una denuncia a distintos actores económicos y la defensa fue, no, es que a mí la Secretaría de Comercio me dijo que tenía que poner estos precios y pusimos todos estos precios porque lo dijo, y eso excluyó de la sanción, digamos, se desestimó la denuncia, pero diciendo que, bueno, el Estado tiene potestades discrecionales o dadas algunos precedentes, etcétera, donde puede fijar políticas que en todo caso no está sujeto a la legislación de competencia. Entonces, quería ver también, digamos, hacer una pregunta sobre cómo sería ese caso en Chile. Sí. Déjame partir por lo segundo y después vamos a lo primero. Muy interesante ese segundo punto. Qué bueno que lo traes a colación, Esteban, porque precisamente una de las aplicaciones que tiene la doctrina chilena de que las autoridades públicas están sujetas a la libre competencia es que la participación de un ente sectorial en una conducta anticompetitiva, instándola, facilitándola, organizándola, no le quita el reproche ilícito a la conducta anticompetitiva para nada. Y eso está absolutamente establecido. Hay un caso muy parecido, que un caso de unos autobuseros, a los cuales lo mismo, los llama a una mesa de reunión, la Seremi de Transporte, que es la autoridad, digamos, administrativa del Ejecutivo de la región, de la zona, los cita y le dice, oigan, mire, se están peleando mucho, etcétera, repártanse los tramos y fijemos un precio. Los acusan por colusión. Los señores dicen, oiga, la Seremi de Transporte nos invitó y el tribunal los condena igual y le tira las orejas a la Seremi de Transporte. Yo creo que no la condena porque no era parte del juicio, pero dice, usted no puede intermediar ni facilitar una conducta contraria a la libre competencia, porque nosotros tenemos un tipo que es que el que, un poco como en Perú, el que desarrolle cualquier hecho, acto, contrato que modifique o altere la libre competencia será sancionado. En ese el que, también un facilitador que sea una autoridad pública, podría ser, en teoría, y eso sí como un contencioso, como decía Enrique, ya no estamos hablando de un acto administrativo clásico, sino que una facilitación de una infracción sería perfectamente susceptible en Chile de una acción jurisdiccional contra esa autoridad por haber facilitado una conducta anticompetitiva. Entonces, por ejemplo, aplicaciones de esto en la vida real hay muchas. Cuando las autoridades públicas quieren desarrollar plataformas de comparación de precios, se ha dicho, pare, ojo, tenga cuidado, porque si usted desarrolla una plataforma de comparador de precios, eso puede generar una facilitación en términos de colusión porque, bueno, obviamente transparente la información, facilita el seguimiento, se ha estudiado afuera que esto puede terminar en precio más alto, pare esto, evalúelo, cámbielo, hay mucha interacción porque las autoridades públicas hoy día están conscientes que ellas actúan en términos de facilitar una conducta colusoria, ellas pueden atentar contra la libre competencia. En este momento hay abierto un juicio contencioso, como decía Enrique, en el tribunal contra la Comisión Nacional de Energía de Chile, por unas reglas que estableció en términos de vertimientos de energía, que se discute su eficiencia en términos económicos y se afecta a la libre competencia, y la propia Corte Suprema consideró que sí se podía conocer como un término contencioso. O sea, si la autoridad facilita una conducta anticompetitiva, la propia Corte Suprema ha permitido que sea sujeta a un escrutinio de libre competencia. Esto no lo puse porque el fallo no está dictado, pero es un caso que está pendiente. Por lo tanto, creo que ese estándar en Chile está bastante claro. Una autoridad, y eso ya sería distinto a lo que estaba hablando, que un acto administrativo en tu ámbito sectorial busca tus objetivos sectoriales y de pasada puede afectar la libre competencia. Ese es un mundo, pero el mundo en que conscientemente facilitas una conducta anticompetitiva es un mundo en que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia se siente perfectamente capaz y validado por la Corte Suprema de intervenir, y el hecho de que intervenga una autoridad sectorial no le quita la ilicitud a una conducta de privados contrario a la libre competencia. Es más, esa autoridad podría, en teoría, no ha sucedido hasta la fecha, ser sancionada como facilitadora de una conducta de ese tipo. Sobre lo segundo,
Sí es una dificultad, y tú tienes toda la razón, va un poco también en la línea del planteamiento de Felipe, que una de las grandes dificultades de que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia exija que la autoridad sectorial esté sujeta a la libre competencia es que eso supone ponderar objetivos sectoriales. Entonces, por un lado, la Corte Suprema lo zanja diciendo cuando son potestades regladas usted no se meta. O sea, ya el tribunal no tiene forma de intervenir cuando la norma establece con claridad la actuación del órgano sectorial, pero sigue habiendo un espacio de discusión cuando el órgano sectorial desarrolla actividades discrecionales. Y creo que ahí la respuesta en Chile es más institucional que sustantiva, Esteban, y tiene que ver con la intervención de la Corte Suprema. Dado que todos los casos en la práctica terminan en la revisión de la Corte Suprema, no es como en Estados Unidos. Nuestra Corte Suprema sería como la Corte de Apelaciones en esto, es el revisor por default de todos los casos de libre competencia. La Corte Suprema, sí, por supuesto, se siente con las competencias para revisar la consistencia de estos dos objetivos. Y por eso decía yo que este es un caso en que el rol de la Corte Suprema sí ha sido virtuoso, porque la Corte Suprema sí lo podrá hacer bien o mal, esa es otra conversación, digamos, pero sí jurídicamente está en posición de comparar la afectación a bienes jurídicos distintos y de intervenir en la decisión del uno o el otro. Nuestra Corte Suprema terminó modificando la instrucción de carácter general en medios de pago, que yo sé que es un tema en que tú estás muy metido. O sea, si tú ves las instrucciones de carácter general de 150 páginas que regulan todos los medios de pago en Chile, fueron dictados por la Corte Suprema. Tú dices, es bueno a nivel de institucionalidad, probablemente es muy discutible, varios coincidiremos en que no es lo ideal, pero es una realidad. Y la Corte Suprema considera que ella en el fondo es quien uniforma esta mirada en la última jerarquía, y eso hace que la responsabilidad no recaiga únicamente en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que es evidentemente un tribunal especial y sectorial. Gracias, gracias. Santiago, Gracias. Gracias a todos los participantes por las preguntas. Varias, pues la verdad, ya creo que están planteadas y respondidas. Gracias, Nicole, por la profundidad. A mí me generó la duda. Nosotros en Colombia sí estamos, digamos, más o menos decantado la función de abogacía de la competencia o control previo de la regulación. Ese tema, digamos, ya la ley de competencia del 2009 estableció una consulta no vinculante, y entonces por ese lado se realiza, y bueno, eso ha tenido unos desarrollos en cuanto al alcance de esa consulta. Pero el tema que sí es muy, muy interesante, yo la verdad lo he estudiado bastante porque yo empecé mi carrera en temas de regulación eléctrica y después terminé en competencias, la regulación, esa intersección y ese tema realmente es muy, muy complejo en la práctica. Mi pregunta es, desde el enforcement, la autoridad de competencia, investigando una conducta, por ejemplo, un cartel o una conducta de abuso, si se despliega de la misma manera cuando hay particulares o cuando hay una autoridad. Por ejemplo, si se hacen visitas administrativas en Chile, si se recaudan celulares, computadores, con la misma, digamos, con la misma regla a la cual se practica frente a particulares, ¿sí? Ese es eso, esa inspección. Y el segundo, que algo mencionaste, vi que algunas condenas era del tribunal chileno, por ejemplo, o lo que mencionaste, lo que entendí es que se da la orden de modificar, digamos, las condiciones de la licitación, pero ahí no entendí muy bien si también se imponen multas, por ejemplo, si esa autoridad favoreció a otro, a un participante en la licitación, si hay celulares donde se muestra que se comunicaban, etcétera, si ahí ha pasado esa situación y si opera, digamos, con ese mismo rasero. Ujú, ujú. Esa es mi pregunta. Perfecto, Santiago. Sí, a ver, lo primero, efectivamente en Chile tenemos el sistema de visitas domiciliarias que le llamamos las facultades intrusivas de la Fiscalía Nacional Económica, que con previa autorización del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y de un ministro de Corte de Apelaciones puede interceptar teléfonos, requisar documentaciones, hacer visita domiciliaria, llevarse los computadores, los celulares, etcétera. Esto está restringido, sin embargo, a las hipótesis de coordinación, o sea, la hipótesis de acuerdo colusorio y práctica concertada. Por lo tanto, la Fiscalía tiene que tener presunciones fundadas de la existencia de esta conducta para obtener la autorización. Dado que está limitado a conductas de colusión, en la práctica jurisprudencial chilena, que ha habido muchos casos en que estas visitas domiciliarias se han materializado,
ha sido la práctica respecto de entes privados que se han coludido o respecto a los cuales existían sospechas fundadas de colusión. Y hasta la fecha, por lo tanto, no han involucrado a entes del Estado. Uno no puede descartar 100% que la hipótesis que antes comentaba Esteban, imagínense un órgano del Estado que cita a una reunión a su oficina e insta por la colusión, podría, sí, en esa hipótesis conceptualmente ser objeto ese órgano del Estado de esas visitas domiciliarias si es un cómplice, un facilitador, un instigador de un acuerdo colusorio. No está descartado por la norma y como les decía, la norma se aplica a el que, cualquiera sea ese el que, incluyendo entidades públicas en esta lógica en caso de facilitador o instigador de un acuerdo colusorio. En cuanto a la jurisprudencia del tribunal, si ha impuesto sanciones o no a órganos del Estado, la respuesta es sí. En el pasado, por ejemplo, hay casos de unas municipalidades a quienes les impuso multas por infringir la libre competencia. Hay casos que la Corte Suprema en su momento confirmó y hay otros casos que la Corte Suprema en su momento revocó. Recordemos después que la Corte Suprema, una de las tendencias que fijó que la asignación de licitaciones es de competencia de otro tribunal, por lo tanto, esas multas que el tribunal en sus inicios imponía, porque en una licitación se asignó la licitación de manera discriminatoria o afectando al mercado, dejó de ser parte de aquello que lo que el tribunal puede hacer. Pero efectivamente, como yo les comentaba, cuando el tribunal impone condiciones para un acto, por ejemplo, unas bases de licitación, un acto administrativo que es el que aprueba unas bases de licitación, y esas condiciones no son respetadas por el órgano público en cuestión, si el tribunal como consecuencia de ese no respeto o de esa violación ha impuesto multas, que las ha no solo confirmado, sino que ha aumentado la Corte Suprema, que es el caso Cenabás, que lo voy a escribir acá, Cenabás. Les puedo compartir el fallo después a quienes les interese, eh, que es un caso efectivamente en que este comprador de medicamentos para hospitales públicos dicta, que es un órgano del Estado, dicta esta actuación administrativa, no respeta las condiciones que impone el tribunal en un proceso no contencioso, pero digo yo que es con dientes porque el no respeto de esas condiciones termina en un nuevo proceso contencioso esta vez, que termina en la imposición de sanciones y de sanciones bastante importantes, eh, multas financieras. Por lo tanto, la respuesta es sí, existen esos precedentes en que en un contencioso se sanciona a órganos del Estado por haber infringido la libre competencia. Claro que en línea de lo que decía Esteban, ahí no son casos en que se sanciona por un problema de ponderación, sino que se sanciona por un incumplimiento directo a una instrucción previa o por un incumplimiento directo a una norma existente clara. Ok, Oh, perfecto. Gracias. Y a ver si puedo compartir acá el fallo de Senabas. Pablo, Paulo, Oh, hola, escúchame. sí. perfecto. Hola, hola a todos. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias, Nicole, por la presentación que estaba muy interesante. No, de mi parte quería solo hacer un comentario. Envié también el enlace en el chat en reacción a una pregunta de un colega de Paraguay que la OCDE, donde yo trabajo, ha publicado hace algunos pocos años, en 2021, hace 5 años, una recomendación con la grande R, es decir, un instrumento jurídico en la terminología utilizada en la organización internacional, que después fue complementado con un toolkit, una caja de herramientas. Exactamente en este tema de neutralidad competitiva, con esta terminología. La caja de herramientas del toolkit fue publicado el año pasado. Entonces, muy reciente. No creo que son documentos públicos, envié enlace en el chat. No creo que hay propiamente ninguna novedad, sobre todo en una audiencia especializada como esta. Pero yo creo que estos dos instrumentos que son relacionados, la recomendación, el toolkit que detalla la recomendación, yo creo que envía por lo menos dos mensajes los comentarios que quería dejar con ustedes. Uno, un mensaje de dirección, ¿no? Es un principio de neutralidad competitiva, y también siendo sincero con el principio, es decir, que hay también algunas situaciones
que justamente ustedes practicaban sobre la necesidad de ponderación con otros valores, otros objetivos de política pública que tocan la competencia, y yo creo que en este sentido la recomendación con la gran R y el toolkit son muy útiles en el sentido que trae ejemplos concretos de países en que estas ponderaciones fueron hechas. Y el segundo, tal vez, mensaje de este instrumento es que además de enviar un mensaje, yo creo que ayuda a ofrecer un estándar, ¿no? Es un poco la razón de ser de la OCDE, de Standard Setting Organization, de a presentar un estándar internacional sobre este tema, neutralidad competitiva, y que ayuda, por ejemplo, países que no son miembros de la OCDE, países que quizá aún no están, en que en este tema no está tan maduro en las discusiones internas de sus propios países. Entonces yo creo que hay estos dos mensajes relacionados por lo menos, aunque una vez más no creo que la recomendación trae propiamente informaciones nuevas para una audiencia especializada, pero yo creo que ayuda a establecer el estándar y promover no solo los valores, pero las razones por detrás de esta idea. Muchas gracias. Muy útil. Pero, Muy útil, Paulo, porque además, perdona, le da como una mirada de transversalidad a esto que estamos conversando en lógica muy de decisiones nacionales, como que lo sube un nivel para establecer como los principios que están detrás, más allá de las dificultades prácticas que ese principio presenta en su implementación, que es de alguna manera lo que estamos tratando acá. Así que muchísimas gracias por eso. don Felipe, Oye, tú mencionaste el caso Hack. Ese es un caso que a mí me tocó en varias vidas anteriores, En tu digamos, otra vida, en una de tus tantas vidas. pero me tocó, yo fui quien lo alegué en la Corte Suprema, Sí, de acuerdo. el caso Hack, y ese caso fue más bien liderado por Jorge Streeter, digamos. Y en ese caso nos contrató el Ministerio de Transporte, que estaba extremadamente enojado con la Fiscalía Nacional Económica, De digamos, acuerdo. a propósito de ese caso, ¿no? Y ahí está Enrique Vergara, ¿no? Que también fue actor en sus otras vidas también en esta materia. Y también me acordé de un caso que fue un caso donde yo como fiscal demandé a la Dirección General de Agua. Y fue muy complicado porque, entre otras cosas, la General de Agua técnicamente no tenía personalidad jurídica para ser demandado. Y el problema era que en ese minuto el ministro de Obras Públicas, que realmente la persona que tendría que haber sido demandada, esto era por un incumplimiento respecto a unos registros de agua, ¿no? Para evitar exclusiones en el mercado de la generación. Acaparamiento. Claro, acaparamiento. Entonces la DGA se había comprometido, y esto venía de una resolución antigua, se había comprometido a tener esos registros actualizados, cosa que no lo había cumplido. Entonces la autoridad o cualquiera no sabía quién era dueño de los derechos de agua. Y en ese caso, el que tendríamos que haber demandado era el que era candidato presidencial, digamos, en ese minuto, ¿no? Era Lawrence Goldborn. Y nosotros al final, para poder sobrevivir en esa tensión, decidimos demandar al director de agua, sabiendo que el director de agua podía excepcionarse, diciendo que la dirección de agua no podía ser objeto de una demanda porque tenía que ser por legitimación. Tenía que ser efectivamente el ministerio, digamos, y nosotros estábamos preparados a que si interponían esa excepción, íbamos a ir en contra del ministro, en ese momento candidato presidencial. Y aquí también otro pensamiento en esta materia. Claro, es como el Estado demandando al Estado, digamos, es Mm. cuando la Fiscalía. Y ahí hay un juego que es como curioso, porque supongo que incluso lo demanda, ahí lo estábamos demandando por plata,
¿no? Entonces era plata que salía, iba a salir del MOP, del Ministerio de Obras Públicas, para integrar, volver a la tesorería. Tiene algo así como un poquito raro, digamos, ¿no? Porque, y mi pregunta ahí entonces es sobre si tienes comentarios sobre el tema de la independencia y la independencia del persecutor de libre competencia en una posición en donde termina demandando a algún ministerio o algún órgano estatal, digamos. Y qué se puede hacer? Porque claramente hay una tensión o puede surgir una tensión enorme y aquí se pone a prueba esa independencia. No sé si tú tienes algo que decir sobre eso, digamos. Eh, bueno, es un buen punto. La independencia de la autoridad persecutora es un tema que es transversal, no solo a esto, sino que en general a toda la persecución de libre competencia. Yo creo que el sistema institucional chileno hasta ahora ha mostrado que la forma de nominación, pero especialmente probablemente la forma de destitución de la autoridad, que supone una destitución muy compleja bajo causales muy específicas, con intervención de la Corte Suprema, ha permitido que esa independencia se haga carne en los hechos y bueno, evidencia es lo que tú cuentas, que incluso no le ha temblado la mano a la Fiscalía para acusar a otros órganos del Estado. Ahora, es cierto que tiene distintas herramientas, o sea, una Fiscalía que no quiere aparecer atacando al Estado de un lado y obteniendo el resultado del otro, o sea, o sacar la multa de un bolsillo para que llegue al mismo bolsillo, o ir a uno contencioso. Entonces, existen herramientas para lograr los objetivos que uno busca con distintas perspectivas, y ahí, como decíamos antes, en el no contencioso bastaría con que el órgano del Estado cumpla con las recomendaciones o las condiciones que le imponga el tribunal para que no haya sanciones ni haya multas. Y lo otro que es interesante en Chile es que la autoridad fiscalizadora, la Fiscalía Nacional Económica, no tiene el monopolio. También es cierto que muchas veces los que ponen en movimiento la actuación estatal, como la actuación del tribunal, para evaluar conductas de tipo son privados. El ejemplo que les puse el link ahí es el caso de la Comisión Nacional de Energía. Y presentan la demanda dos generadoras eléctricas alegando que el comportamiento de la Comisión Nacional de Energía genera distorsiones competitivas, barreras de entrada, discriminaciones en los mercados, y esto se está revisando en términos contenciosos. Y la Comisión Nacional de Energía sin duda es un ente público. Entonces, veo las salidas por esos dos lados. Primero, la Fiscalía es independiente y lo ha demostrado, y el diseño institucional es bien importante en ese sentido. Dos, la Fiscalía tiene distintas herramientas a las cuales acudir, unas agresivas que otras, en términos jurídicos y políticos. Y tres, el desencadenamiento de la supervisión de libre competencia la pueden iniciar también terceros en ese sentido. Ejemplo, lo que pasa en el contencioso de la CNE. Ejemplo, un no contencioso con la pacificación de Bamanca, que es un puerto un ferrocarril en que involucra a varias entidades del Estado que están diseñando el acceso al ferrocarril en puerto. Terminó consultado ante el tribunal efectivamente impuso condiciones, terminó reclamando a la Corte Suprema, y acá hay otra particularidad, el caso fue conciliado ante la Corte Suprema, que terminó con las reglas del juego, la concesión. No sé qué pasa con tu audio, que de repente se ha dejado de escuchar. Perdón. ¿Y ahora me escuchan? Ahí sí. ¿Qué pasa? Ahí sí. Vale, quizás cuando me entusiasmo y me muevo mucho. En ese caso tuvo la particularidad que es un privado el que presenta la consulta respecto a esta concesión portuaria y ferroviaria que se interconectan. El Tribunal de la Competencia impuso condiciones, se reclamó a la Corte Suprema y esto terminó en una conciliación ante la Corte Suprema entre el órgano regulador de puerto, el órgano regulador de ferrocarriles, la Fiscalía Nacional Económica, los privados, fijando las reglas del juego de esa concesión y de su regulación, incluyendo reglas de acceso abierto y reglas de tarificación por un panel de expertos de la concesión, fijados en una conciliación ante la Corte Suprema. Yo lo encuentro notable, digamos, que de nuevo se puede criticar como positivo o negativo. Yo creo que la decisión en ese caso quizás estuve involucrada, así que probablemente tengo los sesgos del caso, pero me parece que es una decisión bastante positiva, una regulación de muy buena calidad, que garantizó acceso abierto, que garantizó tarifas quizás a costo económico, en que la Corte Suprema intermedió en el contexto de un proceso. Pierde de vuelta. Te perdemos, Nicole. Me perdieron de vuelta. Me voy a hacer, quizás los No te audífonos se me... entusiasmes tanto. A ver, espérenme, voy a arreglar el audio. Ahí, ¿me escuchan mejor? Perfecto. Perfecto. Bueno, decía en mi entusiasmo, y es cierto que me entusiasmo, decía que tiene la particularidad que la Corte Suprema terminó generando una conciliación
en virtud de la cual se terminó regulando el acceso abierto a los puertos, la tarificación a costo económico por un panel de expertos, en un contexto no contencioso, pero que termina combinando la mirada sectorial portuaria, la mirada sectorial ferroviaria, la mirada de libre competencia, en una decisión que termina de alguna manera, además, siendo intermediada por la Corte Suprema para lograr un consenso entre todos los incumbentes de la industria. Interesante. Ese caso que les llamo es el caso Barrancas, también les voy a mandar el link. ¿Se escucha ahora? Sí, perfecto. Voy a buscarles el link y se los comparto. Buenísimo. Bueno, ya estamos llegando a la hora, así que siguiendo la tradición de los desayunos, tenés la palabra final, Nicole, para tus conclusiones. Vale, les pongo el link. A ver, ese link que les puse es de la sentencia del tribunal. Después, con más calma, ya tienen la referencia y todo, se puede buscar la conciliación de la Corte Suprema relativo a esa sentencia del tribunal, que es la que termina resolviendo el tema. Bueno, conclusiones que creo que este es un tema que nos permite conversar mucho a nivel latinoamericano, compartir experiencias. Es un tema que muestra la interdisciplinaridad que tiene el sistema de libre competencia en su conexión con otras áreas del derecho, así que es muy apasionante por ese lado. Es un tema que muestra la casuística jurisprudencial como algo muy fundamental al sistema de libre competencia acá y en las distintas jurisdicciones, y que muestra también que la cultura jurídica y las particularidades constitucionales y legales de cada país tienen un rol que jugar en este tipo de interacciones. El caso chileno, les decía yo, creo que se parece más al peruano, se aleja más de otros de la región, pero, como decía Paulo, el principio que está detrás, que viene incluso en documentos internacionales, de la OCDE para abajo, de otros organismos, es que lo ideal es que las autoridades públicas tengan conciencia de libre competencia, que estén bien capacitadas, que haya un fuerte advocacy y que existan herramientas institucionales para, ojalá preventiva, ojalá no represiva, para que cuando la actuación estatal pueda chocar contra la libre competencia, existan las herramientas para incorporar los criterios de libre competencia a esa actuación estatal de una manera virtuosa, con bajos costos de transacción y preventiva. Ese sería el óptimo, que vale la pena seguir supervisando a nivel académico y a nivel de la práctica jurídica, porque es un tema que trae muchas sorpresas a futuro y que puede ser bien evolutivo. Buenísimo, un lujo. Bueno, en nombre de todos te agradecemos la generosidad con la cual has compartido todo esto y realmente ha sido un gran evento. Así que, llegando la hora, damos por concluido. Los espero el 22 de mayo. Vamos a tener al profesor Eric Posner hablando sobre los temas de el mercado laboral y la defensa de la competencia. Así que espero poder vernos entonces. Chao, Y gracias, Muchas Julián. gracias, Nicola. Gracias, Julián. Muy Felicitaciones, Nicole. interesante. Gracias, Julián. Gracias a Saludos a ustedes. todos. Saludos. Que Muy estén muy buenos bien, que saludos tengan lindo también. día. Abrazo, Nicole. Chao, chao. Chao, chao, que estén muy bien. chao. Hasta luego, gracias.